Muy bien, algo rápido, jóvenes, ¿ya? Rápido para que sus compañeros expongan, porque después yo también tengo que volver a exponer el manejo del traumatismo cráneoencefálico, ¿ya? Bueno, eh, los compañeros ya revisaron ese tema, pero vamos a ver unas cosas fundamentales nada más, como un resumen, jóvenes, ¿ya? Entonces, jóvenes, para cuando ustedes pregunten qué significa traumatismo cráneoencefálico o traumatismo encefalocraneano, la respuesta es siempre, como dice su nombre, ¿ya? Es una agresión que ocasiona una lesión anatómica o compromiso funcional del cuero cabelludo, eso aprendes los jóvenes, el cuero cabelludo, del cráneo, de las meninges y del encéfalo. Para decir que el paciente tiene traumatismo cráneoencefálico, tiene que afectarse las cuatro estructuras, no solamente uno. Si solo está afectado el cuero cabelludo, no es traumatismo cráneoencefálico. O sea, el cerebro está sano, entonces no es T, jóvenes. Y si la meninge no está dañada y está dañado el cuero cabelludo y de repente hay fractura de cráneo, pero no, la meninge del cerebro está sano, tampoco podemos hablar, no podemos decir que es T. O sea, no es traumatismo cráneoencefálico. Para hablar de traumatismo cráneoencefálico leve, moderado, severo, lo que se ha hablado en la anterior clase, tenemos que tener en el paciente daño a nivel del cuero cabelludo, o sea, tiene una herida cortante, en el cráneo puede tener una fractura con hundimiento o sin hundimiento, y las meninges pueden estar laceradas, ¿no? Escorióticas, y el encéfalo puede haber contusiones, hematomas. Ahí hablamos de traumatismo craneoencefálico. Las causas de los compañeros más frecuentes siempre es en pacientes que de traumatismo por accidente de tránsito, mayormente se ha visto, también hay por accidentes de trabajo, ¿no? Y va acompañado de bebidas alcohólicas, ¿no? Personas que son bebedores y conducen, entonces mayormente se presentan en este tipo de personas, ¿no? Estos traumatismos cráneoencefálicos. ¿Ya? Y los niños también, ¿no? En los niños es frecuente porque han venido a los hospitales siempre niños que se han caído del segundo piso, tercer piso, cuarto piso por las gradas, o se caen los bebitos cuando en sus coches, de sus coches se caen los niños, o se caen de la cama. Entonces ese es el tipo de pacientes constantemente que van asistiendo a las emergencias de los hospitales. Entonces acá tenemos un gráfico que ya han presentado sus compañeros, ¿no? Un accidente de tránsito donde supuestamente o probablemente que el conductor esté mareado, ¿no? Esté ebrio y choca con un árbol y el paciente sufre de un traumatismo craneoencefálico. Entonces, acompañado de como decimos, ¿no? Las personas que son bebedores, entonces van subiendo una escalera o caminando, se pueden caer en la misma calle, incluso pueden tropezarse, ¿no? O subiendo las escaleras pueden caerse y provocan traumatismo craneoencefálico. Entonces, en cuanto a las frecuencias de la etiología, las caídas va en primer lugar, ¿no? Accidentes laborales también, personas que trabajan en la construcción, los pintores, ¿no? Que suben a alturas, se caen y pueden provocar traumatismo craneoencefálico. Luego vienen los accidentes de tránsito y acompañado de bebidas alcohólicas, ¿no? Lo demás es secundario, ¿no? Lo más principal son esas las etiologías. En el Cusco, lo que se ha visto últimamente en los últimos años es caídas de altura, ¿no? Las caídas. Ustedes han visto que en Cusco se están construyendo edificios, ¿no? Entonces hay más trabajadores en estas construcciones y suelen venir pacientes que se caen pues, de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos. Accidentes de tránsito cada vez está aumentando a nivel mundial, incluso jóvenes, porque está aumentando el sistema automotor, ¿no? Muchas ciudades tienen aumento de autos, camionetas, otras ciudades tienen aumento de motocicletas, motolineales. Entonces, todo este avance en cuanto al automotor está provocando hoy en día más accidentes que ocasionen traumatismos craneoencefálicos. Las fases, lo dijeron también sus compañeros, ¿no? Hay una fase primaria, secundaria, regenerativa. Esto va acompañado de la primera fase que hemos revisado, jóvenes. Entonces, en la fase primaria, ¿qué va a suceder? Cuando el paciente se golpea la cabeza, lo primero que sucede, el problema va a ser a nivel de tejidos tisulares, o sea, todo lo que protege a la masa encefálica, ¿no? Tejidos que protegen a la masa encefálica. Entonces puede haber alteración del flujo sanguíneo cerebral, que es lo que hemos conversado en la primera clase.
y en una fase secundaria a donde no debemos llegar, no debemos llegar a ese nivel. ¿Ya? Por eso se habla de fases, y hay una alteración del metabolismo celular. ¿Ya? Aquí está afectada la misma neurona, los mismos astrocitos, las mismas células nerviosas están afectadas, ¿no? En esta fase. Entonces, estos pacientes están haciendo edema, están haciendo otras consecuencias de la primera fase, que no hemos podido resolver en su primer momento. Y luego, cuando ya el paciente llega a la... Cuando hablamos de fases regenerativas, porque ya el paciente ya se ha complicado, ya va a tener secuelas, ya sabemos de antemano que va a tener secuelas. ¿Ya? Entonces, ahí es que el paciente ya llegó a tener una hipertensión no craneal, ¿no? Se ha alterado la presión intracraneal. Entonces, se ha complicado la masa encefálica y, por lo tanto, las células del sistema nervioso, y el paciente va a perder algunas funciones, ¿no? Importantes cerebrales, ¿no? Por eso que es nivel funcional. La lesión primaria, jóvenes, la lesión primaria, generalmente son las contusiones focales, ¿no? ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, en los pacientes que vemos constantemente, los signos que observamos nosotros en los pacientes, los signos, el signo de Batten, el signo de Mapache, ¿no es cierto? Las escoriaciones, hasta las heridas cortantes también podemos decir que son focales, ¿no? ¿Esto cuándo sucede? Incluso cuando nosotros somos pacientes ya que tienen signos de Mapache o signos de Bates, porque ya estamos hablando de fractura de base de cráneo. Y si hay fractura de base de cráneo, también va a haber lesiones a nivel del parénquima cerebral. Entonces, son de lesiones focales nada más, ¿no? Hoy el paciente no está comprometido. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Cuando la persona se golpea la cabeza, hace un contragolpe dentro del cerebro contra su propio hueso, contra su propio cráneo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que se caen en unas volcaduras a un abismo, y si es un auto, una camioneta, ¿cuántas palancadas, cuántas volteadas se da el carro, ¿no? Hasta caer hasta el sitio, hasta la base, ¿no? De ese abismo. Por decir unos 30, 40 volteadas, ahí es donde la cabeza se está golpeándose para un lado y para otro lado. Entonces, en esos casos se habla de aceleración, desaceleración, y ocasiona lesión axonal difusa. Los axones se lesionan en ese tipo de caídas. Entonces, los pacientes tienen alta posibilidad de fallecer, ¿no? Estos pacientes. Cuando llegan al hospital no le encontramos ningún hematoma, ni epidural, ni subdural en las tomografías, ni siquiera las contusiones. Pero si hacemos una resonancia, vamos a ver puntos microhemorrágicos, tipo contusiones. Esa es una lesión axonal difusa. Entonces, esto podemos nosotros superar, podemos ganar, solamente sería un acto, y el paciente puede quedar incluso con secuelas. Otras, otras lesiones primarias ya son los que conocemos nosotros, ¿no? Los hematomas, que ya sean subdurales, epidurales, que estamos revisando en estos días, ¿no? Hemos revisado epidurales, subdurales hoy día, los hematomas intracraneales o las contusiones cerebrales, ¿no? Entonces, estas lesiones también son primarias. Nosotros, si resolvemos estos problemas, el paciente no va a llegar a ser lesión secundaria. Lo que hay que evitar es llegar a la lesión secundaria. Porque esto sucede en el momento del accidente, ¿no? En el momento, a las horas. Ya está el paciente con hematoma epidural, con hematoma subdural. Entonces hay que operarlo, pues no. No debe pasar de 6 horas, de 12 horas después del accidente de la cirugía. No está observando al paciente mirando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte. Por eso hay que diagnosticar rápidamente los hematomas. La lesión secundaria, como hemos dicho, es ya cuando no hemos podido resolver la primera parte, las lesiones primarias, y ahí el paciente se complica. Bueno, por decir, por ejemplo, si el hematoma epidural es gigante y está herniando ya al tronco encefálico, está desviando la línea media, ¿no? Entonces, si este hematoma lo tenemos más de 12, más de 24 horas, ya va a dañar prácticamente al tronco encefálico, va a dañar al parénquima cerebral. Entonces, las funciones cerebrales también se van a alterar. Ahí es donde ya hablamos de lesiones secundarias. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento va a haber daño cerebral,
va a haber hipoxia de la zona donde está comprometido, donde hay compromiso de presión, ¿no? Donde hay herniación, va a haber hipoxia, por lo tanto llega a ser isquemia. Esa parte del parénquima cerebral o del tronco del cerebelo prácticamente va a ser un infarto. Entonces, al infartarse, esa zona ya pierde funcionalidad. Pero eso ya no tiene solución, no tiene ya cómo corregirlo. Por eso no hay que llegar a la lesión secundaria. ¿Ya? Pues la hipoxia, como digo, ¿no? La hipoxia, ¿qué es lo que va a hacer? A veces también hay pacientes que están en los 7, 6, 5, ya no pueden ventilarse solos, ya no pueden respirar, no llegan buena oxigenación al cerebro, ¿no? Hacen hipercapnia. Y esto provoca la isquemia. O sea, hay que saber también reconocer pacientes en el momento de recogerlo, en el momento del accidente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con lo que es la ventilación en esos pacientes. Entonces, ¿cómo llega la lesión secundaria entonces? Hay aumento de edema cerebral, ¿por qué? Por las hemorragias, ¿no? Hematomas subdurales más que todo, contusiones, aumento de la presión intracraneal, ¿no es cierto? Disminuye la presión de perfusión cerebral. Al haber disminución de presión cerebral, también aumenta el flujo cerebral, ¿no? O sea, es como un engaño, ¿no? En las funciones del cerebro. Y como no hay buena perfusión, entonces exige que haya aumento de sangre y aumenta el flujo, y esto también aumenta el edema, ¿no? Y por lo tanto hay un compromiso de compresión, no hay buena circulación, ¿no? Entonces disminuye la presión de perfusión, disminuye el flujo cerebral. ¿Por qué? Porque hay un aumento de presión intracraneal. Entonces esto lleva a una lesión secundaria, un infarto, ¿no? Infarto cerebral ya puede ser focalizado, incluso hay infartos por arterias, ¿no? La arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, puede ocasionarse, ¿no? Y ahí no hay que llegar. Lo mismo secundarias intracraneales, nosotros por tomografía no podemos reconocerlo, ¿no? Por los signos y síntomas que presenta el paciente podemos reconocer, ¿no? Que tiene edema cerebral, que tiene herniación, ¿no es cierto? Que hay vasoespasmo, incluso hacen hidrocefalia cuando se cierra el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces hace una isquemia finalmente y el paciente está convulsionando, ¿no? Y también va a haber, paralelamente va a haber lesiones sistémicas. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a estar hipóxico, va a tener hipotensión, hipercapnia, hipocapnia, va a tener anemia si ha habido mucho sangrado, ¿no? Incluso cuando ya está comprometido el tronco encefálico van a ser fiebre de estos pacientes, fiebre central, ¿no es cierto? Tiene también hipoglicemia, el paciente puede llegar a fallecer. Ya hemos hablado mucho de la historia clínica, jóvenes, es importante entonces saber sacar la historia clínica de estos pacientes, ¿ya? ¿Cuánto tiempo de pérdida de conciencia ha tenido? Eso es importante, ¿no? Pero la conciencia, el momento que lo encontraron estaba con alteración de conciencia, sí. ¿Cuánto tiempo más o menos? 10 minutos, 15 minutos, media hora, ¿no? Es importante la alteración de conciencia. Si el paciente con conciencia mayor tiempo, es probable que está haciendo ya hipoxia cerebral. Por eso hay que preguntar eso. Ahora, preguntar también a los pacientes, ¿no? ¿Se recuerda lo que ha sucedido? ¿Cómo se ha caído? ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué ha pasado, no? Y si se recuerda o no se, y si no se recuerda, ¿hace cuánto tiempo estabas haciendo, lo último que estabas haciendo? ¿Cuánto tiempo es lo que te recuerdas, no? Tratar de calcular ese tiempo, ¿no? A veces otros pacientes sí lo dicen, ¿no? Yo antes de lo que estoy despierto ahorita, antes de lo que estaba haciendo esto, yo estaba trabajando, te dicen, ¿no? Pero el tiempo es lo que no se puede saber, ¿no? ¿Cuánto? Pero los que han visto pueden decirnos, ¿no? Las circunstancias del accidente, ¿no? ¿En qué situaciones? Muchos pacientes se han caído del quinto piso jóvenes, del quinto, del sexto piso, pero suerte, ¿no? Ya es como un rebote, ¿no? De repente se cae al piso, hay digamos, un toldo, un auto que esté por ahí, caen primero al auto y ahí amortiguan el cuerpo, ¿no? Entonces no se dañan mucho. Por eso es importante saber cómo ha caído, si ha sido directo al piso, al suelo o sobre algo todavía. El estado neurológico cuando se le encuentra, ¿no? Siempre en la práctica les pregunto a los jóvenes, ¿cómo es que cómo le encontraron al paciente en el momento del accidente?
¿no? Estaba despierto, estaba vomitando, estaba llorando, gritando, o estaba durmiendo, estaba sin responder, ¿no? Y luego preguntar al paciente si ya tiene cefalea, si tiene dolor de cabeza, si tiene ganas de vomitar, si está si cuando llega la emergencia nosotros vemos que está vomitando el paciente continuamente, hay hipertensión craneal, ¿no es cierto? Hay que ver las pupilas en ese rato, ya eso va en el examen físico, ¿no? Hay que tener un alcohol y también como antecedente el trastorno de coagulación que va. Si tiene trastorno de coagulación, fácilmente los pacientes van a sangrar, ¿no? Son vómitos expuestos, dolores en otras partes del cuerpo, fracturas en otras partes del cuerpo puede tener estos pacientes, ¿no? También hay que indagar eso. En la inspección es importante buscar laceraciones, heridas, ¿no? A veces los pacientes no tienen nada joven, ni herida cortante, ni siquiera el chichón que conocemos tampoco tienen. Así como el paciente que operamos claro, ayer hemos operado un paciente, en la práctica les mostramos a sus compañeros la tomografía, cómo se ve la policontusión cerebral, ¿no? Gran policontusión, varias contusiones en el hemisferio cerebral, pero intacto por fuera. No tiene ojo de mapache, no tiene batle, no tiene escoriaciones, no tiene nada. No tiene esos famosos chichoncitos que decimos, no tiene. ¿Ah? Si el paciente no tiene nada y ha sido un accidente de tránsito y el paciente está en clase 7, esos son los pacientes que hay que tener. Si tú ves que el paciente tiene laceraciones, tiene escoriaciones, tiene heridas cortantes, con mayor razón, ¿cierto? Entonces hay que buscar si tiene otolicorrea, si tiene otorragia, ¿no? Hematomas posauriculares, lo que les estaba diciendo el Batle. Entonces siempre hay que observar al paciente toda la cabecita jóvenes, la rinotolicorrea, las equimosis palpebrales, para ver las fracturas de base del cráneo, ¿no? Entonces, este servicio hay que revisar su internado, donde toque estar. No lo van a suturar por suturar, hay que lavar primero. Mientras lavas, hay que revisar si el hueso está hundido o no está hundido. Muchos lo cosen nomás, lo suturan, pero no se han fijado si el hueso está hundido o no. Si lo puedes revisar, si está abierto la herida, lo podemos observar. Igual es en colgajo, ¿no? La figura de la derecha es una herida en colgajo. Entonces mientras lavamos la herida, hay que revisar si hay fractura con hundimiento o no. Para ganar tiempo, pues, ¿no es cierto? Para ver qué hacemos con el paciente. Si tiene fractura, ya se ha alineado, ya tiene fractura, por decir, con hundimiento, ya lo que tenemos que estar pidiendo es tomografía, ¿no? Mientras suturamos, está haciendo la tomografía, porque el ojo de mapache clásico jóvenes, la compañía de fractura de piso anterior, ¿sí? Igualito, fractura de piso, techo de órbita, ¿no? Ojo de mapache, la rinorrea, la otorrea, ¿no? Cuando vemos que sale por el conducto auditivo, fractura de peñasco, ¿no es cierto? El peñasco. Todo eso hay que hacer jóvenes para pacientes con traumatismo craneoencefálico. Entonces, lo otro importante que hay que saber, jóvenes, es que al ingreso de los pacientes a emergencia, tenemos que ver primerito el nivel de conciencia. Lo primero que tiene que ser el nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo lo examinamos? Ya saben, el Glasgow, ¿cierto? Apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. Rápidamente, ¿no? Y clasificamos en qué estado de conciencia está, ¿no? Si está en moderado, leve, severo o grave, ¿no? Pues de acuerdo a su actuamos. Si está grave, ya no podemos perder tiempo. No debe pasar más de media hora para entrar a operar al paciente. No debe pasar más de media hora. 1 hora, 2 horas, ¿no? Por eso es importante ver el estado de conciencia. Las pupilas, hay que observar. Fácil de mirar las pupilas jóvenes. Agarras tu linternita y comparas las pupilas. Si son reactivas o no reactivas a la luz, si están así, o sea, si están diferentes de tamaño, ¿no? La anisocoria, ¿no es cierto? Entonces, normalmente cuando son hematomas de un solo hemisferio, están pues anisocóricos, ¿no? Y nos está diciendo dónde está la lesión. También hay que hacer reflejos fotomotores, pues, ¿no? Hay que hacer con la lucecita, a ver, dilata o no dilata, contrae o no contrae la pupila. Entonces, esto nos va a avisar bastante el estado como se encuentra el paciente. Movimientos oculares también. Si el paciente ya te comprende, puedes decir, tú le muestras nomás el lapicero o el dedo nomás, y le dices, siga mi dedo, y le haces mirar para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Y si el paciente te sigue, todavía está bien sus movimientos oculares, ¿no? Pero si está perezoso o no te sigue,
ya está afectándose el tronco encefálico, ¿no es cierto? Ya está comprometido el tronco encefálico. Y luego la función motora también hay que evaluar, que es fácil, ¿no? Levante la pierna, levante el brazo, levante la manito, levante los dedos, apriete los haces toque función motora. Y si en alguno de ellos ves defectos, ya te sabes dónde. El caso clásico lo conocen jóvenes ustedes, la anisocoria, cuando una pupila está dilatada y la otra está pequeña, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay daño de tercer nervio, pues, ¿no? Cuando hay tercer nervio también hay esto de visión doble, ¿no? Hay visión doble también. Entonces, la clasificación del glaso, ¿no? Ya lo conocen ustedes, leve, moderado, severo, de acuerdo al puntaje, ¿no? Estas son las imágenes clásicas que vemos nosotros en emergencia jóvenes, fracturas lineales de cráneo, así se ve, ¿no? En las radiografías, ¿no? Así también. También se puede ver así, en la escama, ¿no? En la escama del temporal se ve así. Es difícil verlo ahí en esta zona, pero sí se pueden ver. Con hundimiento jóvenes, así. Cuando la tabla externa, que es esta tabla externa, se introdució debajo de la tabla interna, porque la tabla interna es un nivel de la tabla interna. Esta es una fractura de hundimiento para cirugía. Estos casos se operan sí o sí. Así como, como esta imagen, no hay hematoma, mira, ¿ve? Alrededor no hay hematoma, solo hay fractura con hundimiento. Entonces el paciente está ok, no se puede salvar, ¿no? Solamente levantar el hundimiento nada más. Los hematomas epidurales pueden ser revisados, ¿no? La forma del hematoma es importante reconocer para diferenciar del subdural. Cuando son grandes hematomas epidurales, desvían línea media, ¿se dan cuenta? Si está desviando línea media, ya está rodeando al tronco encefálico, hay que tener cuidado. Aquí hay neumoencéfalo, también se puede ver aire que ha ingresado, se ha entrado aire y está donde hay fractura de cráneo. La fractura está por aquí. O sea, hay fractura de cráneo. El hematoma subdural lo vamos a conversar hoy día, ¿no es cierto? En forma de semiluna, ¿no es cierto? Los hematomas subdurales igual también pueden desviar línea media. Los hematomas subdurales son más tóxicos, como les digo siempre. No va a haber surcos, ¿no? Los surcos desaparecen rápidamente, no hay surcos, mira, ¿ve? Las hemorragias intracerebrales traumáticas. Estas son las contusiones famosas que les digo, jóvenes. Contusión cerebral, ¿ya? Por el golpe, ¿no es cierto? Por el golpe. Acá están los golpes, por ejemplo. Se puede ver. Este paciente ha tenido golpe en ambos lados, mira, en ambos lados. Entonces, igual forma, hace gran edema. Mira, las contusiones son los más malos jóvenes, los más malos, el hematoma epidural subdural, porque hacen gran edema. Mira, edema, y mira, ve cómo es el tronco encefálico. La cisterna peritroncal está cerrado, ¿no es cierto? Estos pacientes hay que hacer calentomía descompresiva sí o sí. Incluso en esta imagen, en este ejemplo, tendría que ser descompresiva en ambos lados, ¿no? Derecho e izquierdo, ¿no? Derecho y izquierdo. Se hace también jóvenes, ¿no? Dependiendo del paciente. La hemorragia traumática puede ser intraventricular, ¿eh? Sí, puede ser intraventricular. Y cuando es intraventricular puede provocar hidrocefalia más adelante. También hay hemorragia supraranoidal postraumática, ¿no? Por traumatismo. Hay HCA, líneas blanquitas que se ven. No son contusiones, ¿eh? Son líneas que están en las aracnoides. Entonces estas son hemorragias supraranoidea por el traumatismo. Y el manejo va a ser igualito que una hemorragia supraranoidea por aneurisma. Aquí por ejemplo una fractura con desplazamiento, ¿no? Con hundimiento. El Marshall, lo dijo los compañeros, ¿no es cierto? Es importante conocer el Marshall, jóvenes. El Marshall 1 casi no se evidencia el sangrado, ¿no? No se evidencia el sangrado. Aquí no hay nada que hacer, manejo médico nada más, manejo del dolor a su casa y punto, a descansar. El Marshall 2 igual, ¿no? Pero en el 3 suele ser quirúrgico, pero el 4 ya no es quirúrgico. Ahora, según esta, por ejemplo, en el 6 también ya es un quirúrgico, pero malo ya, con mal pronóstico, se puede decir. Pues para eso te sirve el Marshall también, para tomar tu decisión. ¿En qué casos operamos y cuál va a ser el pronóstico del paciente? Entonces, para llegar al diagnóstico jóvenes es importante la clínica, ¿no? La clínica del paciente, un TEC leve, TEC moderado, TEC severo, ¿cuál es la clínica en cada uno? Hay que conocerlo, ¿no? Y luego nos va a apoyar bastante lo que es las tomografías. Y justamente la capción de Marshall es lo que nos va a ser muy importante manejar en estos casos para tomar la decisión. Muy bien, jóvenes.
Esto yo quería exponerles ese día cuando revisaron el hematoma epidural. A ver, el grupo que va a exponer puede continuar, ¿ya? Que se prepare mientras yo voy preparando para tomar la lista. ¿Se me logra escuchar? Sí. Bueno, ok. Sí se escucha, sí se escucha. Ya. Doctor, buenas tardes, compañeros, todos buenas tardes. En esta ocasión vamos a exponer sobre el tema de hematoma subdural. Bueno, en la tabla de contenidos vamos a hablar primero, dar una pequeña introducción. Segundo, vamos a ver la etiología de la clínica. Luego vamos a ver el diagnóstico y por último el manejo y la prognosis. Bueno, el hematoma subdural es una hemorragia intracraneal que lo característico es que se va a ubicar entre la dura madre y la aracnoides, ¿no? O la membrana dural y la aracnoidea. En cuanto a la etiología y la clínica, vamos a empezar hablando de la fisiopatología y etiología. En cuanto a la anatomía, como ya lo mencioné, este hematoma subdural se va a localizar principalmente entre la membrana dural o la dura madre y la aracnoides, como lo podemos ver en la imagen. Aquí no. Entonces tenemos a la dura madre y justamente acá que está el aracnoides. Y entre ambas se va pues, a ver este acúmulo de sangre que va a formar el hematoma subdural, ¿no? Algo muy importante que justamente le va a caracterizar, y el doctor también lo mencionó, es que tiene forma de media luna, ¿no? Como lo podemos ver aquí, tiene esta forma de media luna y usualmente va a seguir el contorno de la sutura madre supradyacente, ¿no? Usualmente también va a ocurrir a lo largo de las convexidades, pero también hay otros lugares en los que se puede presentar, como en los otros hemisferios cerebrales. También se pueden presentar a nivel cerebeloso, como también a nivel de troncocefálico, como lo podemos ver aquí, ¿no? Y como dije, algo que lo que se tiene que recalcar es que pues tiene forma de media luna, ¿no? Que es como luego se puede diferenciar, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que este se va a dar principalmente, o la lesión vascular que se va a dar, pues va a ser principalmente por el desgarro de las venas que se encuentran entre la membrana aracnoidea y la dura madre. Puede haber, o se puede formar este hematoma subdural por una ruptura arterial, pero es menos frecuente, ¿no? Solo se puede encontrar entre un 20 o un 30%, se da mucho más, como dije, por un desgarro de las venas, ¿no? Si afecta a las arterias, usualmente va a afectar a las arterias corticales, pero que son pequeñas, ¿no? Que miden menos de 1 milímetro.
Y se tiene que tener en cuenta también de que se puede desarrollar este grama subdural. ¿Y qué es el grama subdural? Va a ser pues la fuga o la salida de líquidos cefalorraquídeo, ¿no? Y ¿por qué se da? ¿No? Una vez que se forma pues el hematoma subdural, va a haber una comunicación también entre el espacio subdural y el supraracnoideo, lo que va a permitir la salida de este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Lo que va a hacer es que pues va a aumentar el tamaño o va a extender el tamaño de este hematoma subdural, lo que va a aumentar pues bueno, va a generar un mayor efecto de masa por parte de este hematoma subdural. Estos usualmente se resuelven lentamente y algunos persisten, y esto es importante tenerlo en cuenta porque si se desarrolla un negroma subdural es mucho más probable que este hematoma subdural pues vaya a ser, o bueno, se siga manteniendo y se convierta en un hematoma subdural crónico, ¿no? Bueno, en cuanto a las etiologías específicas, vamos a ver que este hematoma subdural se va a dar se puede dar de manera espontánea, como también puede estar desencadenada por un evento, que es justamente la etiología más frecuente, ¿no? Y dentro de estas, la etiología más frecuente es el trauma. El trauma craneoencefálico es la causa más frecuente de este hematoma subdural. Bueno, se tiene que tener en cuenta que de entre estos traumas, los accidentes, las caídas y las agresiones son las causas más comunes, y se puede dar también en bebés y niños que se pueden caer o que pueden tener caídas bruscas, pero también es algo raro también de ver en estos, ¿no? En cuanto también a otra etiología específica es esta hipotensión intracraneal. Esta hipotensión intracraneal se va a presentar principalmente porque va a haber una menor cantidad de líquido cefalorraquídeo, una fuga de líquido cefalorraquídeo que puede ser de manera espontánea, que esta es rara, o de manera iatrogénica, que es como que la manera más común de que se puede generar esta hipotensión intracraneal, no mediante una punción lumbar que se hace y pues no se hace de una manera correcta, pues puede generar una fuga de líquido cefalorraquídeo, lo que lleva a una hipotensión intracraneal, y esta hipotensión intracraneal, ¿qué es lo que va a favorecer o qué es lo que va a generar? Pues una flacidez a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Y va a favorecer la tracción venosa, ¿no? Y lo que, pues, esto favorece, pues, la formación del hematoma subdural, ¿no? En esta imagen lo que podemos ver es que en estas flechitas amarillas lo que muestran es un realce de la dura madre, ¿no? A nivel de todo el parénquima cerebral, y también a nivel la parte que estoy señalando, hay una hiperemipoficiaria, ¿no? Y en general lo que se va a ver es como una flacidez del cerebro, lo que pues obviamente nos va a sugerir hipotensión intracraneal, y pues esto, como dije, puede llegar a que, bueno, estimular a que se forme un hematoma subdural, ¿no? Otras causas menos frecuentes son la hemorragia intracerebral primaria, el aneurisma cerebral roto, una malformaciones vasculares cerebrales en general y vasculopatías y neoplasias, ¿no? En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la incidencia exacta del hematoma subdural no se conoce, pero este hematoma subdural representa el 11% de las lesiones cerebrales entre leves a moderadas y el 20% de las lesiones cerebrales graves. Usualmente se va a diagnosticar más en pacientes varones y de entre una edad de 30 a 50 años, ¿no? Y bueno, como sabemos y como ya lo mencioné antes, la principal etiología es pues por un traumatismo. Pero si viene un paciente joven, lo principal o lo que usualmente se ve es que se da por accidentes automovilísticos, mientras que si se ve en un anciano o lo diagnosticamos en un anciano, es más probable que se dé por una caída, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, hay tres principales factores de riesgo. Primero, la atrofia cerebral, que porque se genera un espacio más grande entre la membrana dural y la superficie cortical, y pues favorece la formación de ¿no? La terapia antitrombótica, ¿no? Los pacientes que sufren traumatismos y o siguen una terapia antitrombótica, especialmente con aspirina, clopidogrel, o los anticoagulantes orales directos o antagonistas de vitamina K, también tienen una predisposición a que se pueda generar más fácilmente un hematoma subdural, ¿no? Y coagulopatías como las trombocitopenias, enfermedad hepática, especialmente pues la cirrosis, que no está controlada, ¿no? O una complicación de la cirrosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que recordar, ¿no?, que se va a producir, el hematoma subdural se va a producir por un traumatismo cráneoencefálico. Entonces,
Usualmente no es raro encontrarlo asociado a otro tipo de patología como el hematoma epidural o la hemorragia subaracnoidea o junto a un edema cerebral o contra las fracturas, ¿no? Entonces, se puede asociar con estas patologías y obviamente que se puede asociar, se asocia también pues con la sintomatología de estas, ¿no? En muy raros casos puede ser asintomático, ¿no? Y puede encontrarse incidentalmente en algunos casos, pero como dije, es bastante raro. No, y las manifestaciones clínicas principalmente lo va a generar porque pues este va a generar principalmente un efecto de masa, ¿no? Y depende también a qué área esté afectando. Si afecta, por ejemplo, el lóbulo frontal, va a generar hemiparesias, afasias del hemisferio dominante, disfunción ejecutiva del hemisferio no dominante, ¿no? Si afecta el lóbulo parietal, esto va a generar la afasia del hemisferio dominante o discapacidad sensorial del hemisferio no dominante. Si este se encuentra a nivel de la fosa posterior, este genera cefalea, vómitos, anisocoria, disfagia, parálisis de nervios craneales, rigidez de nuca y ataxia, ¿no? Que incluso podría confundirse con la meningitis. Y el enterohemisférico, si se encuentra en la región enterohemisférica, este produce cefalea parecidas sin debilidad facial, ¿no? Otra manifestación clínica que se puede encontrar asociada a este hematoma subdural son las convulsiones, ¿no? Y esto se ve mucho más en el hematoma subdural agudo que en el hematoma subdural crónico, ¿no? Ahora, hablando del hematoma subdural crónico, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Una vez que se forma este hematoma subdural agudo, lo que sigue es pues, su reabsorción, ¿no? Entonces, primero lo que pasa es la descomposición de los eritrocitos del hematoma y otros componentes. Se induce una síntesis de colágeno y luego de fibroblastos, lo que forma una membrana gruesa, y otra vez desarrolla una membrana interna delgada, ¿no? Y esto lo hace justamente para encapsular el coágulo y este se va reabsorbiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en este hematoma subdural crónico? Que no sigue todas estas etapas, ¿no? Sino que hay algo que favorece su expansión, o sea, no para de crecer, por así decirlo, este hematoma subdural. Y esto se puede asociar porque hay un sangrado recurrente que se da espontáneamente, o sea, que el sangrado que se genera es espontánea, o porque se forma un higroma subdural, ¿no? Que como ya mencioné antes, es pues la fuga de líquido cefalorraquídeo. Y pues al momento de que se dé esta fuga del líquido cefalorraquídeo, pues se expande también, ¿no? El hematoma subdural agudo y pues esto hace pues que siga expandiéndose y no se realice la reabsorción cuando debe de ser y pues se hace un hematoma subdural crónico, ¿no? Usualmente también vamos a ver que podemos reconocer este hematoma cuando, por ejemplo, la sintomatología del paciente dura, por ejemplo, más de 15 días, ¿no? En las manifestaciones clínicas del hematoma estructural crónico, pues se tiene síntomas no focales, ¿no? Y algo característico es que estos pacientes tienen síntomas que son progresivos y lentos, ¿no? Incluso se pueden evidenciar semanas después a que pasó el traumatismo, ¿no? A comparación del hematoma estructural agudo, que pues por ejemplo, se puede presentar de manera súbita, ¿no? Y rápida las manifestaciones clínicas. Estos pacientes, o sea, después de su traumatismo puede que no tengan ninguna manifestación o que empiece con una manifestación que es leve y pues con el tiempo se haga severa. ¿Y qué manifestaciones clínicas pueden tener estos pacientes? Pues pueden tener cefaleas, mareos, deterioros cognitivos, apatía, depresión, parkinsonismo, ataxia de la marcha, somnolencia y también convulsiones, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico. Ya sabiendo cómo es la manifestación clínica y por qué específicamente se puede generar estos hematomas subdurales, pues vamos a hablar del diagnóstico. La primera lección para mm, pues, diagnosticar este hematoma subdural es pues, la imagenología y principalmente la tomografía computarizada sin contraste. Y en cuanto a una segunda opción la tenemos a la resonancia magnética, ¿no? Se prefiere la tomografía computarizada sin contraste porque esta usualmente tiende a demorar menos tiempo y es muchas veces más accesible para una mayoría de personas. Y esta tomografía en la mayoría se puede pues, encontrar en la mayoría de hospitales, mientras que la resonancia magnética pues es un poco más costosa y pues no siempre se encuentra en todos los hospitales, ¿no? Hay una clasificación clínica que se tiene que tener en cuenta que asocia las manifestaciones clínicas, ¿no?
Es, por ejemplo, si hablamos de un hematoma subdural agudo, cuando este se presenta o las manifestaciones clínicas se van a presentar 1 o 2 días después del inicio, o sea, del inicio del sangrado, que se pueda observar, ¿no? Este hematoma subdural en la imaginología. Es subaguda si se presenta de 3 a 14 días, 3 a 14 días después del inicio del sangrado, o pues, crónico, como lo mencionaba, si se presenta de 15 días a más estas manifestaciones clínicas, ¿no? Después del inicio del sangrado. En cuanto a la tomografía computarizada sin contraste, como hemos dicho, es la primera elección para el diagnóstico de este hematoma subdural. Y como ya lo vamos mencionando, lo característico de este hematoma subdural es encontrarlo en forma de media luna, ¿no? Como lo podemos saber acá en la imagen, eh, lo que se ve es justamente forma de media luna, ¿no? En cuanto a la hemorragia subdural crónica y los higromas, pues también se va a ver en forma de media luna, pero algo característico que se podría ver en estos, o que se ve en estos, es la formación de estas pseudomembranas vascularizadas, ¿no? Que si se hace, por ejemplo, una tomografía computarizada con contraste, realzan mucho más. Y podemos verlo, por ejemplo, acá en las flechas, ¿no? Hay justamente como estas pseudomembranas, ¿no? Que forman parte de este hematoma subdural, ¿no? También lo podemos ver aquí. Acá no se ve con tanta claridad, pero por ejemplo acá sí se puede ver estas pseudomembranas, ¿no? Aquí también. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que este hematoma subdural puede darse, o sea, solo unilateralmente, afectando solo un hemisferio, por ejemplo, o bilateral, afectando a los dos hemisferios. Bueno, ya sabemos que este hematoma subdural pues genera este efecto de masa y en sí distorsiona toda la anatomía cerebral, ¿no? Pero muchas veces este también puede pasar un poco como por desapercibido, ¿no? Si no se observa bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener acá si lo podríamos ver, es un hematoma subdural unilateral, ¿no? Y acá se puede encontrar, ¿no? Si, por ejemplo, pues no se ve con detenimiento muchas veces estas imágenes, uno puede pasar por alto y no creyendo que hay alguna afectación. En cuanto al bilateral, este es el que usualmente quizás puede pasarse por alto porque como se da a nivel, por ejemplo, de los dos hemisferios, hace que el parénquima pues, cerebral parezca simétrico. Bueno, en esta imagen no se ve como que sí, creo que es un poco más claro acá la afectación bilateral. Acá podemos ver los dos hematomas subdurales que tienen su forma de media luna, pero por ejemplo aquí en esta siguiente imagen, si uno lo ve así en general, pues solo podría creer que hay solo un hematoma subdural unilateral, pero acá también se presenta otro, ¿no? Entonces, en estos bilaterales, como dije, como se forman los dos hemisferios, o nivel de los hemisferios, hace ver el parénquima como si estuviera simétrico cuando realmente no lo es, ¿no? Entonces se tiene que tener en cuenta eso también. Eh, en cuanto a la resonancia magnética, es, como dije, una segunda opción en cuanto al diagnóstico para el hematoma sutural, y este principalmente nos va a ayudar con la identificación de hemorragias suturales pequeñas, ¿no? En las tomografías, las hemorragias suturales pequeñas pueden pasar por desapercibidas, o sea, no se pueden lograr ver como tal, y pues para estos casos podemos usar una resonancia magnética, ¿no? Y pues como por ejemplo acá vamos a ver en la resonancia magnética hay justamente este pequeño hematoma subdural, ¿no? Con su forma de media luna. En, en cuanto a, por ejemplo, si se toma un FLIR, tenemos que tener en cuenta que en este caso la sangre es más hiperdensa que el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como esta, le podemos ver, ¿no? Y en una secuencia T2, la sangre también que se puede ver va a ser hipodensa. Otra manera en la que nos va a ayudar esta resonancia magnética es justamente que determine la edad del sangrado, que también nos va a ayudar para poder también clasificarlo si es agudo, subagudo o es crónico, pues asociándolo a las manifestaciones clínicas, ¿no? Y esta resonancia magnética también nos va a apoyar en cuanto a evaluar las secuelas como hemorragias intracerebrales, o malformaciones arteriovenosas o nucleases durales, ¿no? La tomografía computarizada también nos va a ayudar a evaluar estas secuelas, ¿no? Pero es mucho más visible en la resonancia magnética, ¿no? Ya bueno, continuando con lo que es la exposición en respecto a lo que es ya lo que es hematoma subdural en adultos,
manejo y pronóstico. Vamos a ver, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto al manejo inicial, vamos a ver que esta es una emergencia neurológica que puede llegar a causar una lesión cerebral irreversible, ¿no? Y una muerte a causa de, primero, expansión de lo que es el hematoma, la presión, un aumento de la presión intracraneal súbita o una hernia cerebral. Los pacientes con un hematoma subdural, sea agudo o crónico, requieren una evaluación urgente, ¿no? Del estado clínico. La finalidad de esto es determinar, ¿no? Si se necesita la necesidad de la intervención quirúrgica o una intervención médica, ¿no? Cuya finalidad es mitigar los resultados adversos. Es para ello que más adelante se va a ver que la revisión del artículo propone un algoritmo, ¿no? De cómo abordar lo que es un hematoma subdural, sea agudo o crónico. Siguiente, por favor. Bueno, como todo trauma, vamos a ver que va a haber un manejo en el cual se va a basar en el ABCDE, donde A va a ser, ¿no? Asegurar lo que es la vía aérea, B, de oxígeno, ¿no? Ver si hay un correcto aporte de oxígeno. C, vamos a ver si hay la presencia de hemorragias o es controlar mayormente lo que es la circulación. D, lo que nos compete, que vendría a ser si hay un déficit neurológico y E, que vendría a ser la exposición o control de la hipotermia, ¿no? La finalidad de esto es realizar en el apartado D, se realiza un examen neurológico. Siguiente, por favor. Para Ya, bueno, en esto se realiza un examen neurológico cuya finalidad es determinar la gravedad, ¿no? Del déficit inicial y proporcionar lo que es una base o una línea base para evaluar posteriormente el deterioro del paciente, ¿no? La evaluación clínica normalmente incluye lo que es la escala de coma de Glasgow. Esta se puntúa de 3 a 15, siendo 3 lo peor y 15 lo mejor, ¿no? Este se compone de 3 parámetros: abertura ocular o respuesta ocular, que va a estar representada por la letra E para el ejemplo de más adelante; la respuesta verbal, que va a estar por la letra V; la respuesta motora por la letra M, ¿no? Los componentes de la escala de Glasgow deben registrarse individualmente, ¿no? Y ahí es donde vamos con el ejemplo. Digamos que el paciente presenta una abertura ocular de 2, que responde al dolor, una respuesta motora de 3, que como puede verse en la imagen es de flexión, a la flexión, y una respuesta verbal de 4, ¿no? Que es confusa. Cuando uno le pregunta, el paciente responde confusamente, ¿no? Es por ello que el puntaje va de 3 a 15, como ya lo he mencionado, y esta puntuación se suma, ¿no? Dando una puntuación base de 9. Siguiente, por favor. Eh, bueno, dentro de lo que era la revisión, también hablaba el apartado de manejo de medicamentos antitrombóticos en pacientes con lo que es un hematoma subdural y que toman anticoagulantes. Se ve, ¿no? Lo que es la reversión de del efecto de los anticoagulantes. A esto se denomina equilibrio hemorrágico. Dentro de ellos vamos a ver que va a estar indicado la reversión de la anticoagulación en pacientes con hematoma subdural agudo o crónico que sean, bueno, que estén, a las cuales se les esté indicado o es de urgencia lo que es una intervención quirúrgica. Y también se recomienda a pacientes con un hematoma subdural agudo de manejo no quirúrgico para evitar lo que es la expansión del hematoma, ¿no? Va a haber otros casos en donde se va a calcular lo que es el riesgo-beneficio. Un ejemplo que propone es un hematoma subdural crónico agudo, en donde no va a haber signos de aumento de lo que es la presión intracraneal, pero estos pacientes tienen la presencia de una válvula cardíaca, ¿no? Donde es importante la presencia de los medicamentos anticoagulantes. Un cálculo de riesgo-beneficio individualizado. Siguiente, por favor. Ahora, en este apartado vamos a ver si está indicada la reversión de la anticoagulación. La intervención va a depender, ¿no? De qué tipo de anticoagulante está tomando el paciente, el tiempo que ha transcurrido desde que el paciente ha tomado su última dosis o la urgencia con la que necesita la reversión, ¿no?
Este es un pequeño cuadro donde vamos a ver el medicamento que el paciente toma y el agente reversor, ¿no? Como primer medicamento vamos a tener la warfarina. En su agente reversor va a ser un complejo de protrombina de 4 factores asociado a vitamina K, ¿no? Intravenosa, en pacientes con hemorragia grave o potencialmente mortal. En caso de que el paciente esté tomando lo que es el dabigatran, utilizamos lo que es el agente de reversión, que es el idarucimab, que es su agente reversor. En caso de que no se tenga, se puede usar un complejo de protrombina activado, o también llamado FEIBA, que es un inhibidor del factor 8, ¿no? De la cascada de coagulación. Dentro de los inhibidores directos del factor 10 activado, como el apixaban, edoxaban, rivaroxaban, se va a utilizar lo que es el andesanec alfa, o también se puede utilizar, ¿no? Lo que es el complejo de protrombina activado, ¿no? De 4 factores activado para revertir lo que son los efectos, ¿no? De estos inhibidores directos del factor 10 activado. Y en caso de las heparinas, su reversor es el sulfato de protamina, que se usa para revertir el efecto del agente de la heparina, ¿no? Ahora, en un caso de, respecto a los pacientes que toman antiplaquetarios, los medicamentos antiplaquetarios, como se menciona, generalmente se suspenden, ¿no? Al momento del diagnóstico para la mayoría de los pacientes, sea un hematoma subdural agudo o crónico. Es grande o sintomático, ¿no? Lo que se busca es reducir el riesgo de agrandamiento del hematoma. Siguiente, por favor. Respecto a lo que vendría a ser indicaciones y aproximaciones quirúrgicas, siguiente. Va a dividirse en dos, en las que son características clínicas, ¿no? Dentro de las características clínicas destaca lo que son la presencia de pupilas dilatadas, que el paciente presente un deterioro rápido o progresivo, donde se incluya la somnolencia en el examen, una caída en la evaluación progresiva de más de 2 puntos en la escala de coma de Glasgow. O sea, si teníamos una base de 13 o una base de 12, el paciente a la próxima evaluación que se le realice tenga un Glasgow de 10 o de 9, ¿no? Una caída mayor o igual de 2, y que presente la triada de Cushing, ¿no? Que es bradicardia, depresión respiratoria e hipertensión. Respecto a lo que es las imágenes, en la característica imagenológica, tenemos que el grosor máximo del coágulo sea mayor de 10 milímetros. Hay un desplazamiento de estructuras de la línea media mayor de 5 milímetros, que se va a ver en la imagen más adelante, que es la imagen 1. Hidrocefalia o compresión del tronco encefálico, y que el hematoma subdural está asociado a una lesión cerebral estructural, ¿no? Sea una fractura de cráneo, como es. Siguiente, por favor. Ya les he hablado sobre la escala de coma de Glasgow, que una vez más lo recalcan que es muy importante. Siguiente. Bueno, esta es en la imagen 2, que vamos a ver la presencia de un hematoma subdural, donde principalmente vamos a ver la flecha izquierda, la flecha que se puede ver a nivel izquierdo. Vamos a ver la presencia, ¿no? del hematoma subdural en forma de media luna. En este caso está causando un efecto de masa, y esto está produciendo un desplazamiento. Y como recordemos, estaba indicado en pacientes con un desplazamiento mayor de 15 milímetros, ¿no? De las estructuras. Un desplazamiento un desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia la derecha, ¿no? Siguiente, por favor. En esta vamos a ver dos proyecciones. La imagen A va a ser una proyección axial y la imagen B va a ser una proyección coronal. En esta vamos a ver el efecto de masa, ¿no? Que provoca lo que es el hematoma. Y provoca un desplazamiento de la línea media, ¿no? De derecha a izquierda. Y en la punta de flecha, por favor, lo puedes señalar. En la imagen, punta de flecha amarilla, vamos a ver lo que es una hernia subfalcina, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora, respecto a las indicaciones quirúrgicas para un hematoma subdural agudo, una vez vamos a ver que clínicamente es la presencia de signos clínicos atribuibles a hernia cerebral o la presencia de un aumento de la presión intracraneal, ¿no? En la imagen que se vea un espesor del hematoma mayor de 10 milímetros, también que se vea la desviación de la línea media, como ya se ha visto en las imágenes anteriores, mayor de 5 milímetros, y el deterioro progresivo neurológico, ¿no? Dentro de las opciones quirúrgicas que en la revisión se ve, esta recomienda la craniotomía porque hay un mejor acceso y un drenaje más efectivo. Y a otras opciones quirúrgicas está la trepanación, las craniotomías con injerto dural o las craniotomías descompresivas. ¿En qué se basa esto? Es que lo pueden ver en el link, hay un estudio de 65 pacientes, de los cuales se hizo una comparación, ¿no? 25 de ellos se les realizó lo que es una craniotomía, 24 de ellos agujeros de trepanación, 8 de ellos craniotomías con injerto dural y 3 de ellos craniotomías descompresivas. En resumen, se vio una mejora respecto al acceso y al drenaje, ¿no? Del hematoma subdural agudo en pacientes con craniotomías. Siguiente, por favor. Respecto al hematoma subdural crónico, también va a haber la presencia de una presión intracraneal elevada o la presencia o signos de herniación cerebral, ¿no? Otra vez el espesor mayor de 10 milímetros, la desviación de la línea media mayor de 5 milímetros. Cuando es un hematoma subdural crónico de manejo no quirúrgico en pacientes que presentan eh, pacientes con un hematoma subdural agudo pequeño o con síntomas mínimos, ¿no? Y tampoco está recomendado en pacientes con un hematoma subdural crónico, en los cuales no se observe, ¿no?, la presencia que hay una elevación de la presión intracraneal y estos sean mayores de 75 años. Una vez más remarca su decisión respecto a un pequeño estudio de 5 pacientes mayores de 70 años, de los cuales se vio, ¿no?, que se le dio un manejo no quirúrgico, en los cuales habían signos leves, ¿no? Se les hacían mini-mental test y se les evaluaba y habían una ligera disminución, ¿no?, de lo que es el deterioro cognitivo, pero sin signos de aumento de presión intracraneal. Entonces, en ellos vieron que una marcada reducción del tamaño posterior a los 30 a 45 días, ¿no?, de una vez diagnosticado lo que era el hematoma subdural crónico. Siguiente, por favor. Respecto a las opciones quirúrgicas, vamos a tener el agujero de trepanación y drenaje. Vamos a ver que se realiza en la mayoría de pacientes que se someten a cirugía para un hematoma subdural crónico sintomático. La finalidad es facilitar, ¿no?, el drenaje de líquidos y la reexpansión del tejido cerebral adyacente. Por lo general se colocaba un catéter, era un drenaje de Judson-Pratt en el espacio subdural durante varios días, ¿no?, hasta que hasta que haya esa expansión de tejido cerebral. Otro que se recomendaba, otra opción quirúrgica es la embolización de la arteria meningia media. Representa una opción un tratamiento mínimamente invasivo para el manejo, ¿no?, de lo que es el hematoma subdural crónico. Esta se usaba como una técnica como una opción complementaria junto con técnicas abiertas. La finalidad es, como digo, es disminuir la probabilidad, ¿no?, de que se reacumule lo que es el hematoma. Esto incluso para pacientes que presentaban coagulopatías y aquellos que presentaban recurrencias previas de hematoma subdural. Siguiente, por favor. Se escucha, ¿no? Bueno, ya. Un ratito, disculpe. Ya. Vamos a ver, este es el algoritmo que propone. Vamos a ver que el paciente, en el primer cuadrito, vamos a ver, ¿no?, que se va a confirmar la presencia de lo que es el hematoma subdural, ¿no?
Y vamos a ver en respecto a la gestión de emergencia, vamos a ver que primero se va a dar un soporte, una encuesta. Primero se ve si el paciente necesita lo que es un soporte vital básico o un manejo de vías aéreas, ¿no? Si requiere. Lo segundo que se ve es que si el paciente necesita lo que es una anticoagulación reversiva, ¿no? O revertir lo que es la anticoagulación y un examen neurológico, ¿no? Ahora, si hay indicaciones si hay indicaciones para realizar lo que es una intervención quirúrgica inmediata, dentro de ellas vamos a ver, ¿no? Una vez más, eh, eh, lo que es el espesor máximo del hematoma subdural mayor a 10 milímetros, el desplazamiento de la línea media, desplazamiento de la línea media mayor de 5 milímetros, la presencia de hidrocefalia o la presencia de compresión a nivel cerebral. Ahora vamos a ver si también va a haber pupilas dilatadas, un deterioro progresivo clínico, ¿no? Si en caso presente uno o más de estos incisos, se evalúa el tratamiento quirúrgico, ¿no? Si no, se va a lo que básicamente es un control y monitoreo no quirúrgico, ¿no? Dentro de ellos vamos a ver una examinación neurológica seriada de 1 a 2 horas hasta que se estabilice, ¿no? Hasta que se estable mayor de 24 horas. La imagen de la tomografía, que mi compañera lo ha mencionado, en caso que haya algún deterioro clínico. Seguimiento, bueno, la vigilancia de lo que es vigilancia 6 horas posterior a la toma, ¿no? De la tomografía computarizada. Entonces, si en esa tomografía que hemos tomado, ¿no? En lo que es una progresión, se muestra una progresión rápida, ¿no? Un aumento de lo que es el tamaño o un desplazamiento, se va a indicar, ¿no? Lo que es el tratamiento neuroquirúrgico. Si no, se van a tratar de bueno, se busca correlacionar, ¿no? Los hallazgos de imágenes con el examen clínico, ¿no? Y ese es el algoritmo que propone. Siguiente, por favor. Respecto, respecto al momento de la cirugía, se requiere evacuación quirúrgica urgente del hematoma dentro de 2 a 4 horas para pacientes con lo que es un hematoma subdural agudo crónico y signos de hernia cerebral o un aumento de la presión intracraneal elevada, ¿no? Que presenten deterioro neurológico agudo, ¿no? Mencionaban que la cirugía realizada dentro de las 2 a 4 horas posteriores, ¿no? A lo que es el deterioro neurológico, estaba asociada a una disminución en la mortalidad, a una mortalidad más baja respecto a una cirugía tardía, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto al pronóstico y manejo a largo plazo, siguiente. Van a haber factores de riesgo para un resultado deficiente en lo que es el hematoma subdural. Dentro de ellos destaca lo que es pacientes con una edad avanzada, una puntuación de escala de coma de Glasgow inferior, o que el paciente se presente a emergencia con coma o que tenga una coagulopatía, ¿no? Dentro de lo que es imaginológicos, vamos a ver el grosor del hematoma, el volumen, la presencia o grado de desplazamiento de la línea media del cerebro, la reducción de la permeabilidad de las cisternas basales, una lesión intraparenquimatosa existente o una fuente arterial relacionada, ¿no? Con lo que es el hematoma subdural. Eso sería respecto al manejo y pronóstico del tema, ¿no? Gracias, doctor. Eso sería todo. Ya. Eso es todo, jóvenes. Muy bien. Voy a tomar la lista, ¿ya?
Aguirre Vaca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Vela. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alvarado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Amauya Jaimes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Apasa Vilcapasa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Barrientos Quispe. Barrientos Quispe, Julio Manuel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Batallanos Chima. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bolívar Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Tribeño. Presente, doctor. Buenas tardes. Castillo Arauz. Castillo Arauz. Coa Pro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chacón Ordóñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Condori Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Covarrubias Villafuerte. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuellar Artello. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Curro Barbosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Escobedo Cabrera. Escobedo Cabrera. Farfán Mamani. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Figueroa Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, disculpe, justo me botó el sistema. Escobedo, por favor. Escobedo. Ya. Sí, gracias. Figueroa Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Franco Puyo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Herrera Sonco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Pedriza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Zúñiga. Guamán Zúñiga. Juan Catapia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Camariño. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Wilcar Cotoma. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Wilcar Flores. Buenas tardes. Jaramillo Castro. Presente, doctor. Buenas tardes. Luna Uscamaita. Presente, doctor. Buenas tardes. Mendíbel Escalante. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Morales Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Necochea Aybar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez del Prado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Peláez Oquendo. Buenas tardes. Presente. Villaca Acuña. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Camino. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salas Villena. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Serrano Guillén. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Serrano Tito. Doctor, buenas tardes. Presente. Don Luis Lavilla. Doctor, buenas tardes. Presente. Torres Guzmán. Presente, doctor. Buenas tardes. Vázquez Soto. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Y alguien más no? Doctor, disculpe. Castillo, por favor. ¿Quién? Castillo Arauz, por favor. ¿Alguien más? No todos, ¿no?
Muy bien, avanzamos. A ver, jóvenes, sobre lo que han conversado ya ustedes, hematoma subdural esta tarde, hematoma epidural anterior, hemos dado un resumen cómo hacer el diagnóstico de hematoma epidural y hematoma subdural. El manejo es importante, jóvenes, el manejo. El manejo nosotros vamos a clasificar por, de acuerdo a la severidad, ¿no? Leve, moderado y grave. Ya, en cada situación es diferente la manera como vamos a actuar nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a un traumatismo cráneoencefálico leve, jóvenes? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? El paciente tiene caso 15, no tiene una presión intracraneal, ¿ya? Sin amnesia postraumática. O sea, el paciente después del trauma no tiene amnesia, se recuerda todo, ¿cierto? No tiene cefalea holocraniana, tampoco ha vomitado. Entonces, el paciente es caso 15, pero ha tenido golpe en la cabeza, ¿no? Y se clasifica como un TEC leve. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente viene, pues, normalmente esto sucede con los niños, ¿no? Hay mamás bien preocupadas, vienen, el niño se ha caído, ¿no? Incluso corriendo, o se ha golpeado la cabeza con la pared, ¿no? Entonces vienen inmediatamente al hospital. Entonces, vemos todo lo que estamos diciendo en ese párrafo y hay que observarlo al niño. Podemos observarlo 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pero si no hay nada, no vemos ninguno de esos signos, no nos dice la mamá, entonces podemos darle de alta al niño, ¿no? Al niño. Y siempre cuando demos de alta, hay que decirle siempre a los papás o a las mamás que vean los signos de alarma. O sea, que no va a ser que se vayan a la casa y más luego presenten vómitos o tengan tendencia al sueño, ¿no? Y esté llorando. Los niños lloran por el dolor de cabeza, por la cefalea, ¿no? Entonces se le explica, ¿no? Si presenta esos signos, que retorne el paciente inmediatamente al hospital. Ahora, si presenta factores de riesgo, como trastornos de coagulación, así como dijeron sus compañeros, ¿no? O que tomaban anticoagulantes, ¿no? Paciente mayor de 70 años, ¿no? De edad. Pacientes que toman bebidas alcohólicas o consumen drogas, han tenido intervenciones quirúrgicas anteriores. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Entonces, a pesar que está con otro 15, pero tiene sus antecedentes, mejor es observarlo. Tenerlo en observación por lo menos 6 horas, ¿no? En el hospital, que no se vaya a su casa. ¿Ya? Y con antecedentes incluso de tomografía, ¿no? Pero observemos 6 horas, ¿no? ¿Qué 6 horas? ¿Qué vamos a observar? El Glasgow, ¿no? Cómo está el Glasgow, si baja o no baja, si vomita o no vomita, las pupilas, ¿no? Las pupilas, la función motora, se está evaluando al paciente. A las 6 horas y previo una tomografía, en la imagen no encontramos nada, ¿no? Ninguna lesión y no presenta sinología ni sintomatología, entonces el paciente podemos darle de alta, ¿no? Igualito con esa advertencia, ¿no? De decirle de que si presenta algún síntoma de presión intracraneal, retornar al hospital. Ahora, el paciente con los 15 ya tiene presión craneal, ¿no? Ya ha tenido cefalea holocraniana, está con dolor de cabeza en el momento, intenso incluso, y está presentando vómitos. A pesar que tiene el gasto 15 jóvenes, por el vómito y por la cefalea intensa, le solicitaremos una tomografía mejor. Una tomografía simple, ¿no es cierto? Y lo tenemos que observar más tiempo, ya no 6 horas, sino 12 a 24 horas, hasta el día siguiente, pues, lo mejor recomendado. Entonces, y por lo tanto vamos a ver la tomografía también más adelante, ¿no? Ya cuando estamos en observación. Ahora, si el paciente ya baja el Glasgow a 14, obligatoriamente tomografía, jóvenes, ¿ah? Ya, tomografía, y dejarlo en observación 24 horas, todo el día, hasta el día siguiente. ¿Qué se le bendice a los pacientes? Un reposo relativo de 24 a 48 horas, ¿cierto? Dieta líquida, no debe consumir dietas sólidas, ¿eh? Dieta líquida, y luego dieta blanda, y paulatinamente vamos reincorporando a una dieta completa, ¿no? Analgésicos para el dolor, antieméticos para evitar el vómito,
Y si tiene heridas cortantes, escoriación, laceraciones, alguna lesión, antibióticos, ¿no? Y siempre está vigilando el estado neurológico permanentemente, ¿no? Cada 2 horas, incluso dependiendo de en qué estado está cada media hora, cada hora, ¿no? Entonces, evaluar el estado neurológico del paciente. ¿Cuándo van a retornar estos pacientes con el AJU 14? ¿No? Le damos de alta, ¿no es cierto? Igualito, siempre hay que decirles la cefalea, dolor de cabeza intenso, con vómitos y incluso convulsiones ya, tiene que retornar el paciente, ¿no?, al hospital. Y baja el nivel de conciencia, está con tendencia al sueño, tal vez el paciente no responde adecuadamente, ¿no? Tiene problemas focales, ya no, disminución de la fuerza, visión doble o borrosa. Entonces el paciente tiene que retornar al hospital para una evaluación o una nueva tomografía. También puede perder líquidos, ¿eh? O sea, la LCR por el oído, por la nariz. Esto es tardío, pero no, cuando aumenta la presión intracraneal, ya el paciente empieza a perder líquidos por el oído y por la nariz. Eso también hay que explicar a los pacientes para que retornen a nuestro hospital. Es un test moderado, jóvenes. Cuando es test moderado, obligatoriamente tomografía. Ya, no hay nada que hacer. Tomografía. Craneal simple, incluso con ventana ósea, ¿no? Observarlo en el hospital, observación. Y ya solicitar exámenes auxiliares para probable cirugía. Y también solicitar otros exámenes de otros órganos, ¿no? Entonces, pacientes con traumatismo craneal moderado ya pueden tener otras lesiones también. Y si observamos al paciente 12 horas o 24 horas al día siguiente, el paciente ha caído su Glasgow, hay que repetir una tomografía, ¿no? Hay que controlar con una tomografía si es que cae el Glasgow. ¿Y cuáles son las indicaciones del alta? Los pacientes con TEC moderado también se pueden ir a su casa, ¿no? Si en la tomografía no hay hematomas, no hay contusiones, ¿no? Algo quirúrgico. Pero cuando se van a ir a su casa estos pacientes, ya no se pueden ir solamente como con un... Hay que indicar que hagan reposo una semana por lo menos en su casa, ¿no? Que no hagan actividades de labores, que no vayan a conducir auto, bicicleta o moto, que no hagan trabajos de carpintería o de mecánica, si por obra tienen ese trabajo, ¿no? Entonces es riesgoso en estos pacientes, ¿no? Entonces mejor es decir que estén en reposo absoluto y su dieta siempre líquida y luego dieta blanda, ¿no? A medida como va mejorando su estado de conciencia. Como siempre, analgésicos tiene que haber para el dolor, antieméticos para el vómito y antibióticos si tiene heridas cortantes. También hay que vigilar el estado neurológico constantemente en los pacientes. Enseñar a los familiares qué es lo que tienen que evaluar. No van a regresar, igual decirle a la familia. ¿Cuándo van a retornar estos pacientes? Si presenta dolor de cabeza intenso, si presenta convulsiones, tienen que regresar. No, por decir, a los 7 días, a los 5 días presenta convulsiones, tiene que retornar el paciente, ¿no?, a la emergencia. Cuando baja su estado de conciencia, o cuando llega dificultad en la fuerza, de repente hay paresia, monoparesia, visión borrosa, y la pérdida de líquidos también, igualito que la anterior. En el test grave, jóvenes, se viene lo más crítico, ¿no? Si el paciente ya tiene ciudadanía, está menor de 8, ¿cierto? Entonces el paciente debe ser entubado, ¿no? Entonces quiere decir que sí tiene alguna lesión este paciente. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros paulatinamente? Si vamos a operar o no vamos a operar. Hay que solicitar de una vez el riesgo quirúrgico. O sea, todo lo que es el kit de riesgo quirúrgico, ¿no? El laboratorio. Ya, hemograma completo, grupo sanguíneo, tiempo de coagulación, tiempo de sangría. Ya, entonces, tenemos que prepararnos por lo que termine este paciente, ¿no? Porque también está corriendo ya la tomografía, ¿no? Entonces también estamos pidiendo ya los estados de laboratorio. Y nuestro plan es cirugía, pues, ¿no? Estamos pensando ya en la cirugía. Lo primerito va a ser operar. De repente en la cirugía podemos poner un catéter para medir la presión intracerebral. No, puede ser porque si es un paciente que tiene policontusión, como el que hemos visto en los casos de contusión cerebrales,
se puede hacer descompresiva, pero a veces no se puede de repente por alguna situación de sala, ¿no? Entonces podemos colocar por lo menos un catéter para controlar la presión intracraneal, ¿no? Bueno, sea uno, sea el otro, la cosa es que nuestro pensamiento, nuestro manejo tiene que ser ya con camino a la operación. Y luego tenemos que tener también ya fijo una cama en UCI, ¿no? Hay que estar coordinando con la UCI para que le den pase al paciente y el manejo en UCI. Y a veces, como no hay sala, de repente hay otra cirugía urgente en las salas quirúrgicas, y el paciente incluso podría pasar a UCI y ya no quedarse en trauma-shock nada más, ¿no? Y en la UCI hacer la neuroprotección, el manejo de las presiones intracraneales, la presión media, el manejo de las funciones vitales, ¿no? Todo un manejo completo, ¿no? Entonces hay que poner una vía central, ya el paciente ya está en máquina, incluso ya está con pseudoanalgesia. Y luego hay que estar haciendo el monitoreo, ¿no? La tomografía es importante. Observar la tomografía y decidir la cirugía. Entonces, cuando nosotros ya decidimos la cirugía, si en la tomografía vemos que hay un hematoma epidural, ya tiene que ser sí o sí quirúrgico. ¿Pero cuándo? Ya hemos dicho, ya han repetido ustedes varias veces esto ya. Cuando el hematoma es mayor de 30 centímetros cúbicos, ¿no? Ya. En este caso, jóvenes, el paciente puede estar con gaso 14, 13, 12, pero en este caso el paciente está en T grave, ¿no? Ya bajó el gaso a 8, 9. Puede estar en 7, en 6 o en 5, entonces si tiene volumen mayor de 30, hay que operar. Sí o sí. El tiempo es de inmediato, ni bien ingresado, si debemos tomar en 15 minutos, yo creo que lo demás es secundario, depende ya de entrar a la sala si tiene buen gran volumen de hematoma. Ya, mientras salgan los laboratorios, el resultado ya llegará a sala de operaciones mientras estamos preparando para operar al paciente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una craneotomía, dependiendo en qué zona esté el hematoma y la evacuación del respectivo hematoma. Pues ya han hablado ustedes de hematoma epidural bastante, ya lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Son hiperdensidades que están comprometiendo o comprimen la parénquima cerebral, desaparecen los surcos, no desvía línea media menos mal, o puede desviar línea media, ¿no es cierto? Y cuando ya lo operamos, abrimos el cráneo, hacemos una craneotomía, y luego levantamos En ese caso no vamos a aperturar dura madre, solamente levantamos la plaqueta ósea, y debajo de eso ya está el hematoma, ¿no? Está el coágulo. Entonces evacuamos el hematoma, no siempre se evacúa todo, jóvenes, ¿eh? Algunos pequeños hematomas pueden quedar, porque ahí puede ser que estén los vasos de la dura madre que estén lacerados o lesionados, entonces mejor que se quede un pedazo. Lo que hay que hacer es sacar la gran hematoma, pero no puede quedar. Y es un control postoperatorio, donde ya no hay hematoma, la plaqueta está recolocado ahí, como ven, en su sitio, ¿cierto? Y la distribución de línea media que tenía discreta, pero ya está centrada, ya están apareciendo surcos, ¿no es cierto? Entonces, suceden los hematomas epidurales. Los hematomas subdurales que acaban de mencionar sus compañeros. Típico, ¿no? Ya lo han dicho también sus compañeros, cuando se operan, ¿no es cierto? Cuando el grosor es mayor de 10 milímetros, o cuando hay distribución de línea media mayor de 5 milímetros, independiente del estado de conciencia, es quirúrgico ya. Si es menor de 10 milímetros y tiene dimensión menor de 5, el estado de Glasgow está bajando de 2 en 2, está bajando de anisocoria, y la PIC también está aumentado mayor de 20, la presión intracraneal, entonces también es quirúrgico. Entonces, esos parámetros recuérdense, jóvenes, ¿ya? El tiempo es igual, también es de inmediato, ¿no? Ni bien ha llegado, hemos encontrado estos hematomas en las tomografías con estas características, entonces hay que programar la cirugía. Ahora, ¿qué se hace, no es cierto? En cada uno de ellos, ¿no es cierto? Se hace siempre igual una craneotomía más evacuación de hematoma. Cuando ya tenemos hipertensión craneal, ¿no es cierto? Tenemos que hacer descompresiva, ¿no? Evacuación de hematoma, por supuesto vamos a evacuar el hematoma y luego hacemos descompresiva, y como el hematoma subdural está debajo de la dura madre vamos a hacer plastilla, vamos a tener que aperturar la dura madre, y cuando nosotros queremos cerrar no va a alcanzar ya la dura madre, porque el parénquima cerebral se hincha y se sale por ahí, por el agujero que hemos hecho.
Entonces tenemos que hacer una plastía de dura madre, ¿no? Apoyar con una plastía para proteger el parénquima cerebral. Ahí tenemos un hematoma subdural, otro gran hematoma subdural, desvío en la media, ¿no? Pues aquí, como ven, jóvenes, esta es la dura madre. Ya voy a poner en grande mejor. Ya, esta es la dura madre. Ya, pues esta. Aquí se hizo durotomía, se abrió la dura madre y ahí está el hematoma subdural, debajo de la dura madre. Como ven aquí, se está evacuando el hematoma subdural y ya se ve el parénquima cerebral, pero hasta este momento está aplanado, mira, está como que estaría apretado. Pero si nosotros seguimos manipulando, esto va a empezar a aumentar de volumen. El parénquima cerebral empieza a aumentar de volumen y la dura madre que tenemos aquí no va a cerrar todo, entonces hay que hacer plastía. Los crónicos jóvenes es otro tipo de técnica, ¿no? En el hematoma subdural crónico, es ya cuando el hematoma subdural agudo se ha convertido en crónico en varias semanas, 2, 3 semanas. Entonces ya se ve una densidad en las tomografías del color ADSR, ¿no? O sea, hipodenso, quiere decir que está licuado, ya no es coágulo. Y justamente cuando operamos ya no hacemos craneotomía, ya no hacemos una craneotomía grande, ¿no? Sino solamente hacemos un agujerito, un agujero puede ser en la parte frontal o frontoparietal y se introduce un catéter para evacuar el hematoma, porque como está licuado ya por el catéter tubular puede salir el hematoma. No es como el coágulo jamás va a salir por un catéter tubular. Pero si está licuado, el líquido sí sale. Incluso como el cerebro está con presión intracraneal, el cerebro lo va a empujar y va a aprovechar ese catéter para salir por ahí el hematoma licuado. Por eso es que se hace un agujerito, ahí está. Y aquí está evacua el hematoma. Pues a veces no siempre se evacúa todo al 100% del hematoma, queda así en hematoma laminar. Pero no siempre uno es perfecto, 100% no se puede hacer a perfección. Entonces se puede dejar ahí nomás, que a su casa el paciente, y esto con el tiempo va a ir reabsorbiéndose, porque es mínimo, ¿no? Las contusiones cerebrales, la que les dije, ¿no? Entonces pueden llegar a ser pacientes con TIC grave. Cuando es policontusión, gran policontusión, grandes hematomas intraparenquimales, o sea, varios, ¿no? Varios y de repente de tamaños de diámetro 2 centímetros, pero si son 3, 4, 5, 6 o 7, ya produce edema fatal en el cerebro, ¿no? Entonces el paciente hasta puede fallecer. Ya, es un efecto de masa, incluso si las contusiones son bilaterales, no se puede evidenciar la dirección de media, pero sí se va a ver que no hay los ventrículos han desaparecido, las cisternas peritroncales están cerradas. Entonces estos pacientes, la función va a estar debajo de 8, pues, ¿no? Están graves, críticos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ahora en la cirugía sacar o retirar los hematomas intraparenquimales? Es difícil, ¿no? Son varios. Es el tema de este tipo de contusiones. Puede haber parenquimales frontales, temporales, ¿no es cierto? Puede haber dirección de línea media, sí, cuando la contusión está en un solo lado. Eso sí nos va a ayudar bastante a tomar la decisión dónde vamos a hacer la craneotomía. Se comprometen las cisternas, como les digo. Y si es una lesión mayor de 50 centímetros cúbicos, es quirúrgico también, pues, ¿no? Hay que sacar ese hematoma incluso, ¿no? No lo puedes dejar ese hematoma intraparenquimal. Esa contusión es como un hematoma intraparenquimal, como el hipertensivo, pero no lo podemos dejar ahí, hay que retirarlo mejor cuando tiene mayor de 50 centímetros cúbicos. Igualito, la cirugía es de inmediato. Como les decía, anoche hemos operado a un paciente, o ayer en la tarde creo, así de rápido, ¿no? Hemos tomado la decisión y hemos operado inmediatamente, y pasó el paciente a UCI, ¿no? Entonces, hace una craneotomía descompresiva, más evacuación del hematoma. Ahí tienen las tomografías de contusiones típicas, ¿no? Así, ¿no? Así, es muy grande. Este puede quedar, estos pequeños pueden quedar, ¿no? Esta por ejemplo pueden quedar, es posoperatorio, ¿no? Es posoperatorio. Entonces, estos grandes hay que tratar de evacuar este hematoma intraparenquimal. Porque por más que hagamos la descompresiva, este hematoma va a provocar edema, siempre ocupa un volumen y no es igual, ¿no? No va a estar igual. En este caso se ha hecho una craneotomía nada más, craneotomía para evacuar el hematoma nada más, ¿no? Acá está la parte del cráneo.
y han hecho evacuaciones de hematoma nada más, pero no han hecho descompresiva. Bueno, si han evacuado el hematoma, se supone que el cerebro también no está tenso, entonces han recolocado la plaqueta ósea en este caso. ¿Qué sucede cuando es infratentorial? Es crítico, jóvenes. Cuando hay hematomas intracerebrosos, en todo caso, ¿no es cierto? Intratentoriales, es crítico, ¿no? Más crítico. ¿Qué va a pasar? Va a comprometer al cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Las cisternas peritroncales van a estar alteradas, van a estar comprimidas, cerradas, y por lo tanto va a ser hidrocefalia. Entonces, ahí sí va a haber más deterioro neurológico, disfunción más que todo neurológico, también sistémico. ¿Ya? Sistémico. Hay que observar cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial, todo se altera. Entonces, en ese caso también es cirugía rápida, inmediata. En ese caso, anatomía suboccipital por la parte posterior. Y si es posible evacuar el hematoma, si no dejarlo nomás sin hueso, o sea, la enfermedad compresiva, para liberar la fosa posterior. Las fracturas craneales deprimidas son otra cirugía inmediata. Pacientes con TEG grave, grado 8, van acompañados con fracturas craneales deprimidas, con hundimientos. Entonces, hay hundimiento del hueso. ¿Ya? Es fácil de decidir. ¿Cuándo vamos a operar? Cuando la tabla externa está debajo de la tabla interna. ¿Ya? Entonces, si esto pasa con el fragmento que está hundido, entonces es quirúrgico. Tenemos que operar. A veces va acompañado de hematomas intraparenquimales, subdurales. También aprovecharemos de evacuar el hematoma, ¿no? También va acompañado de hemocéfalo, como está hundido el hueso, está roto el hueso, y de hecho que hay herida cortante, creo cabelludo, ha ingresado aire al cerebro, entonces se va a ver también hemocéfalo en parénquima cerebral. Cuando lo operamos también igual pronto, pues no podemos esperar, porque incluso este es más crítico para que se pueda infectar, porque si ha entrado aire y el hueso está hundido, significa que cualquier bacteria puede ingresar rápidamente al parénquima cerebral y puede provocar infección. Entonces, hay que hacer una plastía craneal, hay que levantar el hundimiento, ¿cierto? A veces se fragmentos, ¿no? Si están con minutas los huesos, hay que botar, ya no se puede estar restituyendo o arreglando, no, hay que botarlo todo. ¿Ya? Porque eso va a provocar infección más adelante. Entonces, incluso hay que hacer curetaje a los pacientes que dan para que hacen curetaje en el borde y luego sus antibióticos, ¿no? Entonces, el TEG grave, como ya conocemos, lazo menor de 8, ¿no? Entonces, es primario, ¿no? Las vías aéreas, la vía para colocar antibióticos. Entonces, tenemos que tener el ABC primero, luego hacer nuestro diagnóstico y luego hacer la cirugía. Pero ¿qué hacemos en ese lapso? Esto pasa en segundos, ya no pasaría de 10 minutos tal vez, ¿no? Hay que entubar, ¿no? Hay que recolocar fluidos, líquidos, ¿no? Hay que manejar si está haciendo edema cerebral hay que poner manitol, ¿no? Inmediatamente manitol, pero también hay que colocarle su cloruro con calcio y siempre con sus electrolitos, ¿no? La ventilación tiene que también ya entubado el paciente, pero no entubado y con una buena ventilación. La oxigenación, hay que tener mucho cuidado, la oxigenación. Y estos pacientes normalmente están ya en sedación, porque si se mueven, porque con el dolor está que se mueve, ¿no? Entonces puede provocar más sangrado, hematomas. Rápido en los pacientes. Una vez controlado la primera parte, hay que ver cómo está en las tomografías, cómo está el estado. Estos pacientes rápidamente se pueden emplacar jóvenes. Nos pasó con esta paciente de ayer nomás. Estaba con lazo 11, ya estaba en 9, en 8, en 7, 6 ya. Y le sacamos una tomografía de control. No había cisternas peritroncales. Ya estaba herniado el paciente, ¿no? Entonces se deterioran rápidamente. Por eso ten cuidado con tus pacientes. Entonces, si hay herniación, vamos a colocarle el manitol. Y el manitol es un salvavidas, jóvenes, ¿ah?
Nosotros ponemos monitor con dosis de ataque, ¿no? 1.5 por kilo de peso, acá dice 1 gramo, ¿no? Hasta 1.5 le podemos poner, ¿no? De monitor cachorro, ¿no? Entonces esto le ayuda, y la hiperventilación. Entonces, ayuda a que baje el edema cerebral, ¿no? A veces así no mejor mucho, ¿no? Pero otros siempre van a terminar en la cirugía. ¿Ya? Entonces hacemos una tomografía de control, como les dije, como en el caso de ese paciente, y vemos que no hay sistema, entonces tenemos que entrar a una cirugía, ¿no? Con el todo que hemos introducido, con la hiperventilación no mejora el paciente, entonces tenemos que ir a una cirugía, no nos queda otra, una descompresión. Muy bien. Y manejo en la UCI. Postoperatorios, UCI siempre jóvenes. El paciente está en celo analgésico, ¿cierto? Y controla la presión arterial, controla la temperatura, todo un manejo sistémico. Y cuando colocamos el catéter para controlar la presión intracraneal, ¿cierto? Cuando sospechamos que hay hipertensión craneal, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para el manejo de los líquidos, ¿no? Cuando este catéter nos va a medir que la presión está elevada, mayor de 20, tenemos que bajar la presión, ¿no? Entonces tenemos que aumentar manitol o hipertónica o hiperventilación. Entonces, ahí para eso nos sirve colocar estos catéteres con nuestros pacientes. Incluso en este paciente postoperado debemos dejarlo con un catéter, ¿no es cierto? Bueno, pero a veces no todos los hospitales tienen estos catéteres, ¿no? Porque viene también con su máquina de control, ¿no? Entonces, el catéter se puede colocar dentro del ventrículo, si fuese una válvula, con un sistema ventricular de válvula valvular, o también puede dejarse en el parénquima, en la zona de la lesión, ¿no? Donde estuvo las contusiones. Se van a medir la presión intracraneal. Como les digo, esto sirve para monitorear, ¿no? De acuerdo cómo mejora el paciente, ¿no? Si va mejorando, también la presión va a ir bajando. Entonces, de acuerdo a eso, hacemos nuestro manejo de la neuroprotección. Entonces, todo eso es un monitoreo que se hace en la UCI, ¿no? La saturación de oxígeno, la presión de CO2. Hay que estar sacando también los redes de control de tórax. Como les digo, la presión arterial media es importante en estos pacientes. Ver la diuresis. Hay muchos pacientes que hacen, orinan más de 6 litros, ¿no? Hacen, ¿cómo se llama? La diuresis insípida, traumática. También eso hay que controlar, ¿no? Entonces, es un manejo incluso de varios especialistas, ¿no? Tienen que intervenir el nefrólogo, el cardiólogo, el neumólogo, ¿no? Para ver los otros órganos, ¿no? Y lo más importante de todo esto es el agua y electrolitos. Esto se tiene que estar tomando diario, al día, ¿no? Si es posible 2 veces al día, mañana y tarde, ¿no? Es importante cómo está el sodio, cómo está el potasio. ¿Ya? Entonces, el monitoreo neurológico tenemos que estar haciendo también, ¿no? Cómo están los pupilos, cómo están los vocales, si hay paresia, no hay paresia, ni paresia, ni plejía. Todo eso también nos va a ayudar para el manejo. Y cuando tomamos tomografías, ¿no? Cuando el paciente se está deteriorando, hay que solicitar tomografía. Pero si el paciente tiene una evolución favorable, es ginoma, ¿no? No está tomando tomografía también constantemente, ¿no? Muy bien, esto ya lo conocemos, ¿no es cierto? Esto hemos hablado la primera vez. Es lo que sucede en los pacientes con TEC grave, ¿no es cierto? La alteración del PIG, porque no hemos podido, no hemos atendido a tiempo la primera parte del mal de los traumatismos craneoencefálicos. Hoy el paciente llegó complicado a los hospitales, ¿no? A veces llegan de sitios muy lejanos, ¿no? Entonces, sucede esto, ¿no? Llegamos a estas consecuencias. Ahí estamos colocando el catéter para medir la presión, ¿cierto? Puede ser interventricular, como les digo. Ya, ahí no hay problema. En los hospitales que sí tienen el aparato para controlar, se puede colocar, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, el manejo de un traumatismo encefálico grave, ya,
siempre tener cuidado con la hipertensión. Saber diagnosticar a tiempo que está el paciente con hipertensión craneal. Entonces, manejar la hipertensión craneal. Y luego la nutrición en los pacientes con postoperados por zona nasogástrica es importante, ¿no? Tiene que ser hiperproteica, ¿no? Bastante proteína para que se recuperen de esos pacientes. Siempre hay que tener cuidado con las convulsiones, porque pacientes postoperados también está dañado todavía el parénquima cerebral, puede convulsionar. También hay que tener también la profilaxis antitrombótica, ¿no? Las infecciones, de hecho, ¿no? Hay que estar con antibióticos siempre. Los corticoides también es discutido, ¿no? Si se amerita, si es inflamación, a pesar de manitol, hipertónica, no baja el edema, podemos manejar la infección renal. Siempre se ha dicho a los pacientes postoperados que esté con la cabeza elevada a 30 grados, 40 grados, ¿ya? Siempre hay que indicar eso a los pacientes postoperados. La sedación, la analgesia es importante, ¿no? Pero no toda semana o todo un mes va a estar con sedación y analgesia, jóvenes. ¿No? Eso solamente es hasta que el paciente o hasta que el cerebro se recupere, ¿no? Hasta que el cerebro ya baje el edema, ¿no? Cuando baje el edema ya tenemos que ir retirando de la sedación. Hemos hablado de la oxigenación adecuada, la perfusión también hay que controlar, hay que cuidar, ¿no? Y cuando queremos ya controlar muy sofisticadamente el control del PIC y a veces también es necesario hacer la ventriculostomía con drenaje de LCR. Si el paciente tiene hidrocefalia, ¿no es cierto? A veces puede ser contaminado o infeccioso la hidrocefalia. En los traumatismos agudos, no siempre inmediatamente se coloca una derivación ventriculoperitoneal, ¿no? Se puede hacer un drenaje de LCR nada más. Un sistema externo. Como les digo, la ozonoterapia es importante, la terapia ventilatoria. El coma farmacológico también, ¿no? Lo que les he dicho, ¿no? Cuando nosotros al paciente lo vamos a sedar, ¿no? Dejarlo dormido al paciente. Y de esa forma el parénquima cerebral va a ir recuperándose, ¿no? Como está en reposo, eso hace de que disminuya el edema, disminuya todas las secuencias, ¿no? Del sistema para llegar a la hipoxia. Entonces se evita, se corta, ¿no? Ese es el camino. Y lo otro muy bueno también es, ya se dice que es la última acción que se puede hacer, la descompresiva, ¿no? La descompresiva es una última acción que se puede hacer. Pero a veces nosotros lo hacemos ya anticipadamente porque sabemos lo que va a suceder, ¿no? Entonces mejor lo hacemos de una vez, ¿no? Otros colegas, otros neurocirujanos hacen todo por la teoría, ¿no? Ya, primero osmoterapia, primero sedación, ¿no es cierto? Controlaremos al paciente, pues, su presión intracraneal, hay que controlar el PIG. Mientras tanto el paciente está empeorando, ¿no? Y después al último, cuando ya no se recupera, le hacen la descompresiva, ¿no? Entonces ahí estamos mal, ¿no? Melissa, bella. Papá, ya vino, ya. Entonces, un algoritmo para el tratamiento de la hipertensión intracraneal de jóvenes, ¿no es cierto? Cuándo utilizar manitol, cuándo va a mejorar, cuándo va a retirar del manitol, ¿no es cierto? Finalmente, si la presión intracraneal está mayor de 20, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir con el manitol hasta que baje, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si no baja, o sea, sigue siendo mayor de 20, hay que hacer una retroalimentación otra vez, ¿no? Hay que repetir el círculo de este algo. De igual forma, ¿no? Cuando está mayor de 20, repetimos y podemos agregar con lo que les digo, el coma barbitúrico, ¿no? El coma con drogas es con el barbitúrico más que todo, ¿no? En dosis altas, ¿ya? También se puede ya utilizar la hipotermia, ¿no es cierto? La hipotermia también es otro rubro que es necesario para el manejo de la hipertensión craneal. Esas son las últimas acciones que se pueden realizar, aparte de la cardiotomía descompresiva.
Entonces, la creatividad descompresiva, jóvenes, como les digo, es lo último que se hace en los pacientes para salvar la vida. Cuando tenemos el tronco encefálico está cerrado, cuando no hay surcos, hay gran edema, entonces ya estamos con un cerebro que está a punto de hacer edema total, ¿no? Incluso cuando nos demoramos en hacer la cirugía, en los pacientes, en las tomografías de control de los pacientes, vamos a encontrar que ya hay focos isquémicos, ¿no? En ciertos segmentos del parénquima cerebral. Se recomienda que la creatividad descompresiva debe ser amplia, jóvenes, bien grande. A veces hacemos pequeñito, no sirve, ¿no? Peor dañamos el cerebro. Hay que ser una descompresiva bien amplia. ¿Ya? Esto va a hacer que el flujo sanguíneo se mejore, ¿no? Porque el cerebro estaba comprimido, se va a relajar por el agujero que dejamos, ¿no? Como en este caso acá hay un agujero, ¿no es cierto? El agujero está aquí. Entonces, todo esto está saliendo ya, mira, todo esto está saliendo por el agujero, todo el cerebro. Entonces, ya empieza a aparecer los ventrículos incluso, ¿no es cierto? Entonces, mejora, pues, ¿no? Incluso mejora la perfusión en todo lo que es lo demás del parénquima cerebral, porque ya se relaja. Para eso sirve esto de la descompresiva. Entonces, este es lo legal, jóvenes, ¿no? O sea, lo que se hace teóricamente, ¿no? Si fracasamos al primer o segundo escalón de la terapia, o sea, de la terapia con medicamentos, ¿no es cierto? Con medicamentos, y fracasamos, entonces, por eso dice que la descompresión es lo último que se hace. Pero a veces en la práctica, jóvenes, nosotros no dejamos, ya no estamos probando la primera o la segunda escalón del tratamiento médico. Si vemos que el paciente ya tiene gran contusión cerebral, policontusión cerebral o gran hematoma subdural, ya es mejor pensar en hacer descompresiva, ¿no? Y luego, por supuesto, también trabajar con esta terapia médica, ¿no? Es lo que se hace en la práctica, pero la teoría nos dice esto, ¿no? A veces funciona, si es un hospital bien organizado, puede trabajar esta forma de manejo. Pero si no tenemos lo necesario, no va a resultar, jóvenes. Es mejor ya la descompresión. ¿Ya? Muy bien, este es un indicativo cuando se da descompresiva, ¿no? Cuando hay disfunción de línea media, cuando el hematoma subdural está, el grosor del hematoma subdural es importante, ¿no? Pues de acuerdo se saca este índice de Zungerger, ¿no? Por este índice sirve para tomar la decisión de la descompresiva, ¿no? Entonces ahí tienen el índice mayor de 3 milímetros, 50% de mortalidad, mayor de 5 milímetros, 75% de mortalidad. Con esto ustedes con este índice nosotros podemos decir a la familia, dependiendo en qué índice estamos, el paciente puede fallecer, ¿no? Puede fallecer. Gran porcentaje de mortalidad tiene este paciente, ¿no? En el momento que estamos entrando a la descompresiva. Entonces, la forma como se saca el índice de jóvenes, ¿no? Ahí tienen dónde medir, ¿no? Hacer las medidas del grosor del hematoma y la división de la media, y luego restar nada más, con este tipo vamos a sacar el índice. Y ahora. Pues aquí tenemos unas imágenes jóvenes de pacientes preoperatorios antes de la cirugía, cómo tienen policontusiones. Estos son los que llegan a creatividad descompresiva jóvenes, las policontusiones, mire. Entonces se le ha sacado la plaqueta ósea, mira, gran plaqueta ósea. Así debe ser la creatomía jóvenes, grande, fronto, varieto, occipital incluso. Y miren, ve cómo el cerebro se está relajándose, ¿no? Y aparecen surcos, eso es lo importante, aparecen surcos. Aquí no había surcos, aquí no hay ventrículos, ¿no? O sea, aquí todavía queda una contusión, está haciendo edema, ¿no? Esto ya con la terapia va a ir mejorando, ¿no? Con la terapia médica, ¿no? Anitol, corticoides va a ir disminuyendo este edema, va a mejorar este hemisferio cerebral. Entonces, algunos autores siempre recomiendan de que la creatividad debe ser así, ¿no? Esta es una recomendación, ¿no? A veces no llegamos a ser tan grandes, ¿no? No se puede estar. Bueno, también es importante, como les he estado diciendo, la nutrición, ¿no? Hay que iniciar la nutrición siempre al siguiente día de la cirugía por zona nasogástrica, ¿no? También viendo la tolerancia, pues cómo es la tolerancia, ¿no?
Si no es posible por zona, hay que colocar una vía enteral también, ¿no? Que es importante la nutrición de estos pacientes. Utilizar anticonvulsivantes también, ¿no? Porque tenemos alto riesgo de que puedan utilizar estos pacientes porque está dañado gran parte del hemisferio cerebral. Los antitrombóticos. ¿Y qué más? A ver, posición. Ya, esto es cuando ya el paciente está con hipertensión craneal. Les he dicho que la posición de la cabeza es importante, controla la fiebre, que el paciente no se infecte con neumonía, que si le va a dar tos o problema respiratorio, entonces es más problema con nuestros pacientes, ¿no? Igual hay que controlar la presión arterial, hay pacientes hipertensos, hay que controlar la presión arterial, ¿no es cierto? El dolor hay que evitar, o sea, hay que poner siempre analgésicos fuertes a los pacientes, ¿ya? Puede ser ketoprofeno, vía endovenoso, ¿ya? Y controlar las convulsiones. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, tengo una pregunta. Yo. Ya, jóvenes, buenas tardes. Estamos por terminar entonces la exposición de hoy día. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien, doctor, gracias.